La vasta oscuridad del espacio era rasgada por el resplandor de 6 naves patrulla imperiales, cuyos elegantes cascos reflejaban la lejana luz de las estrellas mientras se movían en formación perfecta. Cada nave portaba el símbolo del Imperio Galáctico, una espiral de estrellas envuelta alrededor de una lanza dorada. Durante siglos, el Imperio había gobernado miles de mundos con un puño de hierro disfrazado de guía benévola. El comandante Drell estaba de pie en el puente de la nave patrulla líder, con las manos entrelazadas a la espalda mientras observaba el mapa holográfico del Sector 7. Esta región bordeaba los confines del espacio imperial, una zona tranquila que rara vez veía actividad más allá de alguna ocasional nave mercante. Señor, los sensores están detectando una nave desconocida, informó un joven oficial. Su piel azul se tensó mientras estudiaba la lectura. No coincide con ninguna firma imperial. Drell frunció el ceño. Muéstramela. El holograma cambió para mostrar una nave que no se parecía a ninguna de la flota imperial. Era más oscura, más angular, con puertos de armas visibles a lo largo de su casco. La mayoría de las naves imperiales ocultaban sus armas tras elegantes curvas. Esta nave no hacía ningún intento por disfrazar su naturaleza. ¿Qué es?, preguntó Drell. Los dedos del oficial danzaron sobre el panel de control. La computadora la identifica como de diseño humano, señor, clase nave de guerra. Un frío silencio se apoderó del puente. Los humanos eran conocidos por el Imperio, por supuesto, una especie de un pequeño planeta azul en un sistema apartado. El Imperio había estudiado la Tierra hacía décadas y clasificó a los humanos como primitivos, apenas habiendo alcanzado el vuelo espacial. No se les consideraba una amenaza ni dignos de un contacto formal. Entonces, ¿por qué había una nave de guerra humana aquí, en el borde del espacio imperial? Abran los canales de comunicación, ordenó Drell. La pantalla principal cobró vida, revelando a un hombre con un uniforme azul oscuro. Tenía el pelo corto y castaño, una mandíbula firme y unos ojos que reflejaban una serena determinación que a Drell le resultó inmediatamente inquietante. Aquí el capitán James Miller de la nave de la Federación Terrestre Intrépido, dijo el humano, con voz firme. Identifíquense. Drell se enderezó. Soy el comandante Drell de la 7ª Flota del Imperio Galáctico. Han entrado en espacio imperial restringido. Indiquen su propósito o retírense de inmediato. La expresión del capitán Miller no cambió. Estamos investigando la desaparición de 3 naves de investigación en este sector. Las últimas transmisiones las sitúan cerca de estas coordenadas. No ha habido naves humanas en este sector, replicó Drell automáticamente. Su información es incorrecta. Los ojos de Miller se entrecerraron ligeramente. Se inclinó para presionar algo fuera de la pantalla, y de repente, la pantalla se dividió para mostrar lecturas de sensores y registros de video. Estas son las transmisiones finales de nuestras naves de investigación, explicó Miller. Muestran claramente naves imperiales aproximándose antes de que se cortaran las comunicaciones. Tenemos derecho a investigar qué les pasó a nuestra gente. Drell sintió un escalofrío. Esto no era posible. Los humanos no deberían tener este tipo de tecnología. Ni las naves en sí, ni la capacidad de rastrear y registrar naves imperiales con tanta claridad. Hay que informar al almirante Gray, susurró su segundo al mando. Drell asintió con rigidez. Nave humana, mantenga su posición. Cualquier movimiento será considerado una acción hostil. Cortó la transmisión e inmediatamente abrió un canal seguro con el comando imperial. En cuestión de minutos, la imponente figura del almirante Gray llenó la pantalla. Su uniforme plateado brillaba con medallas, y sus ojos pálidos parecían mirar a través de Drell en lugar de a él. Informe, exigió Gray. Almirante, hemos encontrado una nave de guerra humana en el sector 7. Afirman estar buscando naves de investigación desaparecidas. Drell tragó saliva. Tienen pruebas que sugieren la implicación imperial en las desapariciones. La expresión de Gray no cambió, pero su voz se tornó peligrosamente grave. ¿Qué clase de pruebas? Grabaciones visuales de naves imperiales acercándose a sus naves antes de que se perdiera el contacto. Drell vaciló. Señor, su tecnología es mucho más avanzada de lo que indicaban nuestros informes.
Siguió un largo silencio. Finalmente, Gray habló. Estoy enviando 3 cruceros de batalla a su posición. Rodeen la nave humana, pero no tomen ninguna medida hasta que yo llegue. Manténganlos hablando. La transmisión terminó, y Drell se volvió hacia el visor donde el intrépido flotaba contra el campo de estrellas. Incluso con su limitado conocimiento de las naves humanas, podía decir que no era una nave ordinaria. El casco mostraba signos de aleaciones avanzadas y las lecturas de energía no se parecían a nada en las bases de datos imperiales. Cuando se reabrieron las comunicaciones con la nave humana, el rostro del capitán Miller demostraba que había esperado este retraso. «¿Sus refuerzos están en camino, comandante?», preguntó Miller con naturalidad. Drell se sintió desconcertado. ¿Cómo habían detectado ya las naves que se acercaban? No sé a qué se refiere. Miller sonrió levemente. Hemos detectado 3 naves de gran tamaño moviéndose hacia esta posición a alta velocidad. Su imperio no es conocido por su sutileza. El almirante desea discutir esta situación personalmente, replicó Drell con rigidez. Las horas pasaron en un tenso silencio. La nave humana no hizo ningún movimiento agresivo, simplemente mantuvo su posición mientras llegaban 3 enormes cruceros de batalla imperiales, cuyos cascos empequeñecían tanto a las naves patrulla como al intrépido. La lanzadera personal del almirante Gray atracó en la nave de Drell. Pronto, el almirante entró en el puente, con su fría mirada fija en la nave humana que se mostraba en la pantalla principal. «Habrán comunicaciones», ordenó. El capitán Miller apareció una vez más. Su comportamiento tranquilo no había cambiado a pesar de enfrentarse ahora a una potencia de fuego abrumadora. «Soy el almirante Gray del Imperio Galáctico. Su presencia aquí viola múltiples edictos imperiales. La Tierra no tiene autoridad en este sector». La respuesta de Miller fue mesurada. «Almirante, respetamos sus fronteras en circunstancias normales, pero cuando nuestras naves y ciudadanos desaparecen, tenemos el deber de investigar. Cualquier nave desaparecida es el resultado de sus propios errores de navegación», dijo Gray con desdén. «Este sector contiene fenómenos espaciales peligrosos que unas naves primitivas podrían no detectar». Por primera vez, la expresión de Miller se endureció. «¿Primitivas? Quizás debería revisar sus escaneos más detenidamente, almirante». Gray hizo un gesto a su oficial científico, quien realizó un escaneo profundo del intrépido. A medida que llegaban los resultados, los ojos del oficial se abrieron de par en par. «Señor», susurró, «su tecnología de escudos no se parece en nada a lo que sugerían nuestros informes, y hay firmas de energía que no podemos identificar». Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Gray antes de que lo controlara. «Capitán Miller, le estoy transmitiendo unas coordenadas. Mueva su nave a esa posición inmediatamente o nos veremos obligados a abrir fuego». Miller se inclinó ligeramente hacia adelante. «Almirante, tenemos pruebas de que sus naves atacaron nuestras naves de investigación. No nos iremos hasta que sepamos qué les pasó a nuestra gente». La paciencia de Gray se agotó. «Esta es su última advertencia. Retírense o serán destruidos». «No podemos hacer eso, almirante». Gray se volvió hacia su oficial de armas. «Apunten a sus motores». «Fuego». Un brillante rayo de energía salió disparado del crucero de batalla líder, golpeando directamente al intrépido. La tripulación del puente imperial observó, esperando ver la nave humana lisiada o destruida. En cambio, la energía pareció ondular a través de una barrera invisible antes de disiparse por completo. «No se detectan daños», informó el atónito oficial científico. Sus escudos absorbieron todo el impacto. El rostro de Miller reapareció en la pantalla, todavía inquietantemente tranquilo. «Almirante Gray, vinimos aquí buscando respuestas, no un conflicto». Eso fue un disparo de advertencia por su parte. «Aquí está el nuestro». Antes de que alguien pudiera reaccionar, un pequeño proyectil se lanzó desde el intrépido. Detonó entre las naves imperiales, liberando un pulso que barrió las naves. De repente, todos los sistemas de las naves imperiales parpadearon y se reiniciaron. «¿Qué acaba de pasar?», exigió Gray mientras las luces de emergencia bañaban el puente de rojo. «Una especie de pulso electromagnético, señor».
pero enfocado de alguna manera para afectar solo temporalmente nuestros sistemas, informó el oficial científico. Podrían habernos desactivado por completo, pero eligieron no hacerlo. En la pantalla, la expresión de Miller permanecía firme, pero no amenazante. Ahora que tengo su atención, almirante, quizás podamos discutir el asunto de nuestras naves desaparecidas de manera más productiva. La próxima demostración no será tan gentil. Mientras la tripulación imperial se apresuraba a restaurar sus sistemas, el almirante Gray miró al capitán humano con nuevos ojos. Ojos llenos de algo que el imperio no había sentido en siglos. Miedo. Había que informar al Consejo Estelar de inmediato. Los humanos no eran los primitivos que habían creído. Y en algún lugar en el fondo de su mente, el almirante Gray recordó una antigua advertencia sobre la Tierra que había sido descartada como un mito. Déjenlos en paz en su cuna, pues si despiertan demasiado pronto, las propias estrellas temblarán. Empezaba a pensar que, después de todo, no era un mito. La noticia de la nave de guerra humana se extendió por las redes de comunicación del imperio como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, se convocó una reunión de emergencia del Consejo Estelar. La gran cámara, con su techo alto y paredes de piedra negra pulida, se llenó rápidamente de representantes de los mundos más poderosos del imperio. El alto consejero Vex, el miembro más antiguo del Consejo, se situó en la plataforma central. Su delgada figura parecía doblarse bajo un peso invisible mientras la pantalla holográfica mostraba la nave humana, el Intrépido, rodeada ahora por 8 naves imperiales. ¿Cómo es esto posible?, exigió la consejera Ren, su voz resonando en la cámara. Los humanos fueron clasificados como una civilización de nivel 2, apenas capaces de llegar a su propia luna. Vex levantó una mano pidiendo silencio. Nuestra última inspección oficial de la Tierra se realizó hace más de 70 años. Parece que subestimamos su ritmo de progreso. O fuimos engañados deliberadamente, sugirió otro consejero. La sala se quedó en silencio cuando las puertas principales se abrieron. Un hombre alto y esbelto, de piel oscura y ojos agudos, entró llevando una tableta de datos. Era Marcus, jefe de la inteligencia imperial. Los humanos han estado ocultando sus verdaderas capacidades, declaró Marcus sin rodeos. Nuestros escaneos recientes de sus naves muestran una tecnología que rivaliza o supera la nuestra en varias áreas clave. Tocó su tableta y el holograma cambió para mostrar escaneos detallados del Intrépido. Su tecnología de escudos opera con principios que nuestros científicos no comprenden del todo. Sus sistemas de armas son igualmente avanzados. Lo más preocupante es su sistema de propulsión. Apenas deja firma de energía, lo que lo hace casi imposible de rastrear. Los dedos del alto consejero Vex temblaron ligeramente. ¿Qué quieren? Afirman estar buscando naves de investigación desaparecidas, respondió Marcus. Nuestros registros muestran que 3 naves desconocidas fueron efectivamente destruidas en ese sector el mes pasado por la flota de patrulla del comandante Zed. Fueron clasificadas como contrabandistas y eliminadas sin comunicación. Un error, susurró Vex. Un error que podría llevar a la guerra, dijo Marcus. El almirante Gray informa que el capitán humano, Miller, tiene pruebas de nuestra implicación. Exige respuestas y sugiere que habrá consecuencias si no se le proporcionan. La consejera Ren se levantó bruscamente. Esto es absurdo. Somos el Imperio Galáctico. No nos doblegamos ante las amenazas de una sola nave de un mundo insignificante. Marcus la miró con frialdad. Una sola nave que resistió un impacto directo de un cañón de energía de clase 4 sin mostrar ningún daño. Una sola nave que desactivó temporalmente 3 de nuestros cruceros de batalla con tecnología que no podemos contrarrestar. La sala estalló en voces airadas y susurros temerosos. Mientras tanto, a bordo de la nave insignia imperial, el almirante Gray caminaba por el puente. El enfrentamiento había durado casi 12 horas, y la nave humana permanecía inmóvil, su oscuro casco reflejando la luz de las estrellas mientras 6 naves imperiales más se unían al bloqueo. Informe de inteligencia, señor, dijo su ayudante, extendiéndole una tableta de datos. Gray examinó la información, su expresión se oscureció. ¿Está verificado? Sí, señor.
Se nos ha ordenado neutralizar la nave humana por cualquier medio necesario. Gray devolvió la tableta. Preparen todas las naves para un ataque coordinado. Plena potencia a las baterías de proa. De vuelta en el Intrépido, el capitán Miller estaba de pie junto al visor, observando cómo las naves imperiales ajustaban sus posiciones. A su lado, el teniente Ben Watson, su oficial táctico, monitoreaba las lecturas de los sensores. «Están cargando armas, señor», informó Watson. «Todas las naves. Esto no será un disparo de advertencia». Miller asintió con calma. «Han tomado su decisión». Luego se dirigió al oficial de comunicaciones. «Grábalo todo. Asegúrate de que nuestra transmisión atraviese cualquier intento de bloquearla». Caminó hacia el sillón del capitán y presionó el botón de comunicación de toda la nave. Todas las manos a puestos de combate. Protocolo defensivo eco. En toda la nave, los miembros de la tripulación se movían con una eficiencia experimentada. A diferencia de los rígidos procedimientos ceremoniales de las fuerzas imperiales, los humanos se movían con una competencia natural nacida de la experiencia genuina. «Señor», llamó el oficial de sensores. «Estoy detectando lecturas de energía inusuales desde la nave insignia imperial. Están activando algo nuevo». Los ojos de Miller se entrecerraron. «Aumentar». La pantalla principal mostró el casco de la nave insignia imperial abriéndose para revelar un cañón masivo, mucho más grande que cualquier arma visible en las otras naves. «Un arma clase asesina de planetas», dijo Watson en voz baja. «No se andan con rodeos». El rostro de Miller permaneció tranquilo, pero su voz tenía un tono de acero cuando habló. «Activen el sistema Aegis. Preparen fuego de respuesta. Apunten solo a las armas». En la nave insignia imperial, el almirante Gray dio la orden. «Fuego». Un rayo cegador de energía concentrada brotó del cañón masivo, unido al fuego simultáneo de las 14 naves imperiales. La potencia de fuego combinada era suficiente para hacer añicos una luna pequeña. La energía golpeó al Intrépido en pleno centro y se extendió por su casco como agua sobre un cristal, ondeando en patrones de azul y dorado antes de disiparse por completo. «Imposible», musitó Gray. Antes de que pudiera dar otra orden, el Intrépido respondió. Rayos de energía precisos salieron disparados de la nave humana, golpeando los sistemas de armas de cada nave imperial con precisión quirúrgica. Explosiones florecieron por toda la flota imperial a medida que los sistemas de armas se sobrecargaban y fallaban. «Informe», gritó Gray mientras su puente se sacudía por el impacto. «Todas las armas fuera de línea». Llegó la respuesta aterrorizada. «De alguna manera han apuntado solo a nuestros sistemas de armas. El soporte vital y los motores siguen funcionando». Gray miró la pantalla con incredulidad. La nave humana había evitado deliberadamente causar bajas. En el Intrépido, Miller abrió un canal a la flota imperial. «Almirante Gray, ahora ha visto lo que una nave de guerra humana puede hacer contra toda su flota. No destruimos sus naves ni herimos a sus tripulaciones cuando podríamos haberlo hecho. Recuérdenlo». En la capital imperial, Marcus irrumpió en la cámara del Consejo, interrumpiendo el acalorado debate. «La nave humana ha neutralizado toda nuestra fuerza de ataque», anunció. 14 naves, incluida la insignia del almirante Gray, han quedado sin armas y sin una sola baja. La cámara del Consejo estalló en caos. «¿Cómo?», exigió Vex. «¿Cómo pudieron?». «He estado investigando la historia humana», dijo Marcus, activando una pantalla holográfica. «Lo que estamos viendo no es solo tecnología avanzada. Es el resultado de algo más fundamental». La pantalla mostraba escenas de la historia de la Tierra. Guerras, batallas y conflictos que abarcaban siglos. «Los humanos evolucionaron como depredadores persistentes», explicó Marcus. «Toda su historia está marcada por la guerra y la innovación nacida del conflicto. Mientras el imperio ha disfrutado de paz durante siglos, los humanos han estado luchando constantemente, ya sea contra la naturaleza o entre ellos. Su tecnología no es solo avanzada, está probada en batalla de maneras que la nuestra no lo está». Cambió la pantalla para mostrar un antiguo texto imperial. «Y hay algo más. Encontré esto en los archivos sellados.
Un decreto imperial de hace más de 500 años, ordenando que cese todo contacto con la Tierra. El rostro de Vex palideció. La directiva de cuarentena. Pensé que era un mito. Es real, dijo Marcus. Y especifica que los humanos debían ser aislados, no porque fueran primitivos, sino porque eran peligrosos. La consejera Ren se mofó. Una nave, por muy avanzada que sea, no puede amenazar al imperio. Marcus la miró con gravedad. Esta no es su única nave. Nuestros sensores de largo alcance han detectado firmas de energía consistentes con el Intrépido apareciendo en los bordes de nuestro territorio. No una nave, docenas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Y no tenemos idea de cuántas más tienen o de qué más son capaces. Mientras los miembros del consejo se sentaban en un silencio atónito, Marcus asestó el golpe final. Hay una cosa más que deben saber. Hemos interceptado comunicaciones entre el Intrépido y la Tierra. Ya no solo buscan sus naves desaparecidas. ¿Qué quieren?, preguntó Vex, su voz apenas audible. La expresión de Marcus era sombría. Respuesta sobre por qué les hemos estado ocultando la verdad durante siglos. Sobre quiénes son realmente. Fuera de la ventana de la cámara del consejo, las primeras estrellas del atardecer comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido. Estrellas que de repente parecían mucho menos seguras bajo el control del imperio. El capitán Miller estaba solo en sus aposentos a bordo del Intrépido, estudiando los datos que habían recopilado de las naves imperiales. La confrontación había terminado en un punto muerto. La flota imperial, impotente pero aún rodeándolos, no estaba dispuesta a retirarse ni a enfrentarse de nuevo. Un suave timbre anunció una visita. Adelante, dijo Miller. La teniente Anna Reed entró, su cabello pelirrojo recogido en un moño apretado, con ojeras bajo los ojos que mostraban la tensión de las últimas 24 horas. Como segunda al mando y jefa de inteligencia, había estado trabajando sin parar desde que desactivaron la flota imperial. Capitán, encontré algo, dijo, colocando una tableta de datos en su escritorio. Logramos acceder a algunas de sus bases de datos seguras durante el intercambio de disparos. Miller arqueó una ceja. Intercambio de disparos era una forma educada de describir cómo habían neutralizado 14 naves de guerra imperiales. ¿Qué encontraste? Los ojos de Reed brillaron de emoción. La verdad, señor. Sobre la Tierra. Sobre por qué nos aislaron del resto de la galaxia. Miller se desplazó por la información, su expresión cada vez más seria a cada momento. ¿Está verificado? Comprobado por triplicado, señor. Son datos históricos imperiales auténticos, clasificados al más alto nivel. Miller se levantó y se dirigió al visor, mirando las estrellas y la nave imperial que todavía estaba posicionada a su alrededor. Entonces, no siempre fuimos primitivos. Éramos temidos. Según estos registros, los humanos formaban parte de una civilización galáctica anterior, explicó Reed. No solo éramos parte de ella. Éramos sus defensores. Los registros nos llaman el escudo del alba. Miller se volvió hacia ella. ¿Por qué borrarían nuestra historia? ¿Aislarnos de todo? Reed tocó la tableta, mostrando más información. Hubo una guerra, una muy grande. Los registros están fragmentados, pero mencionan algo llamado la ruptura. Después, el Imperio Temprano tomó la decisión de aislar la Tierra, borrar nuestros recuerdos de los viajes espaciales y mantenernos contenidos. Durante 500 años, dijo Miller en voz baja. Pero eso no es todo, continuó Reed. Encontré referencias a algo llamado Proyecto Cosecha. Parece que el Imperio ha estado entrando en secreto en nuestro espacio durante décadas, extrayendo recursos de los confines de nuestro sistema solar y de estrellas cercanas que aún no hemos explorado. La mandíbula de Miller se tensó. Esas no eran solo naves de investigación las que destruyeron. No, señor. Eran naves de reconocimiento que se toparon con operaciones mineras imperiales. Operaciones que han estado causando daños ambientales a algunas de nuestras colonias exteriores por el agotamiento de recursos y el vertido de residuos. Una ira fría se instaló en los ojos de Miller. Nos han estado robando mientras nos mantenían ignorantes de nuestra propia historia. El sistema de comunicaciones de la nave sonó.
Capitán, estamos recibiendo una transmisión del almirante Gray. Solicita subir a bordo para negociar. Miller y Reed intercambiaron miradas. Dígale que puede traer un ayudante. Sin armas, ordenó Miller. Una hora más tarde, el almirante Gray estaba de pie, rígido, en la sala de conferencias del Intrépido. Su uniforme plateado contrastaba fuertemente con los uniformes más oscuros y funcionales de la tripulación humana. A su lado se encontraba un oficial más joven que se presentó como el teniente Tarn. Capitán Miller, comenzó Gray formalmente. El Consejo Estelar me ha autorizado a ofrecer términos para su retirada del espacio imperial. Miller sonrió débilmente. Ambos sabemos que no está en posición de ofrecer términos, almirante. Sus naves están desarmadas y los refuerzos tardarían días en llegar. Para entonces, nuestra flota estaría aquí. Los ojos de Gray se entrecerraron. Está faroleando. No tiene una flota. La teniente Reed tocó un control, y la pantalla mostró lecturas de sensores de largo alcance de múltiples naves acercándose desde varias direcciones. La Fuerza de Defensa de la Tierra se movilizó en el momento en que confirmamos la implicación imperial en la destrucción de nuestras naves, explicó Miller. Estarán aquí en 20 horas. El rostro de Gray palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. ¿Qué es lo que quiere? La verdad, dijo Miller simplemente. Y una compensación por los recursos que han estado robando de nuestro territorio. La expresión de Gray no reveló nada. No sé de qué está hablando. Reed colocó su tableta de datos sobre la mesa y la deslizó hacia Gray. Proyecto cosecha, las operaciones mineras ilegales, el daño ecológico a nuestras colonias exteriores. Lo tenemos todo. Por un momento, una genuina sorpresa cruzó el rostro de Gray mientras revisaba la información. Luego su expresión se endureció. Estas operaciones no fueron autorizadas por el Pleno del Consejo. Fueron llevadas a cabo por ciertas facciones. Miller se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de nuestra historia? El escudo del alba, la ruptura. ¿Eso también fue autorizado por el Pleno del Consejo? Por primera vez, Gray pareció verdaderamente incómodo. Detrás de él, el teniente Tarn se movió nerviosamente. Esos eventos ocurrieron hace 5 siglos, dijo Gray con cuidado. Pocos recuerdan los detalles ahora. Pero usted sí, presionó Miller. O al menos sabe más de lo que dice. Gray se enderezó. Capitán Miller, no estoy autorizado a discutir estos asuntos. Se me ha instruido para informarle de que si no retira su nave de inmediato, el Imperio lo considerará un acto de guerra. Miller se rió, un sonido sin humor. Almirante, su imperio comenzó esta guerra hace 500 años cuando borraron nuestra historia y nos encarcelaron en nuestro propio mundo. La continuaron cuando destruyeron nuestras naves y robaron nuestros recursos. Nosotros solo estamos, por fin, contraatacando. Antes de que Gray pudiera responder, la nave se sacudió violentamente. Las alarmas de advertencia sonaron por toda la nave. Informe, gritó Miller en su comunicador. Señor, estamos bajo ataque. Una nueva nave imperial acaba de salir del hiperespacio y ha abierto fuego sin previo aviso. Miller se volvió hacia Gray, con furia en los ojos. ¿Es esta su idea de negociación, almirante? Gray parecía genuinamente confundido. No di tal orden. Mi flota sigue desarmada. La voz del oficial táctico de la nave se escuchó por los altavoces. Capitán, no es una de las naves del bloqueo. Es de una clase completamente diferente. Casco negro, sin marcas imperiales. Están apuntando a nuestros motores. Los dedos de Reed volaron sobre su tableta de datos. Señor, según estos registros, coincide con la descripción de naves operadas por algo llamado la División Sombra Imperial, una rama secreta no reconocida oficialmente por el Consejo. El rostro de Gray mostró una alarma real. Capitán Miller, le juro que no sabía nada de este ataque. La División Sombra responde directamente al Alto Consejo, no al Comando Militar. Otra explosión sacudió la nave. Miller agarró su comunicador. Puestos de combate. Devuelvan el fuego. Apunten a inutilizar. Miró a Gray. Si dice la verdad, almirante, entonces su imperio es aún más corrupto de lo que pensábamos.
El consejo lo envió para mantenernos hablando mientras sus asesinos se posicionaban. La expresión de Gray se endureció. Si lo que dice es cierto, entonces también me han utilizado a mí, capitán. La División Sombra opera fuera de los canales normales. Pocos conocen su existencia, incluso entre el alto mando. El teniente Tarn habló de repente. Tiene razón. El consejo es corrupto. Han estado manipulando especies por toda la galaxia durante siglos. Gray se volvió hacia su ayudante en SOC. El teniente Tarn se enderezó. Lo siento, almirante, pero el capitán Miller necesita saberlo. La División Sombra no solo se encarga de operaciones encubiertas. Son los ejecutores de la agenda personal del Consejo. Si están aquí, significa que el Consejo quiere al intrépido destruido sin importar las consecuencias. Miller estudió a Tarn cuidadosamente. ¿Por qué nos dice esto? Tarn miró directamente a Miller. Porque he visto los mismos registros que usted tiene ahora, sobre el escudo del alba, sobre lo que los humanos fueron una vez para la galaxia. La verdad ha estado enterrada demasiado tiempo. Otra explosión sacudió la nave, más violentamente que antes. Motor 2 dañado, llegó el informe de ingeniería. Capacidad de los escudos al 70%. Miller tomó una decisión rápida. Almirante Gray, teniente Tarn, permanecerán a bordo como nuestros invitados hasta que esta situación se resuelva. Teniente Reed, vaya al puente y coordine nuestra respuesta. Mientras Reed salía apresuradamente, Miller se volvió hacia Gray. Parece, almirante, que ambos tenemos enemigos en el Consejo Estelar. La pregunta ahora es qué vamos a hacer al respecto. Gray miró al capitán humano con nuevo respeto y algo más. El primer atisbo de entendimiento. Quizás, capitán Miller, es hora de que el Imperio recuerde por qué los humanos eran tan temidos en primer lugar. Afuera, las estrellas se desdibujaron mientras el intrépido activaba sus motores avanzados, rompiendo el bloqueo imperial con una explosión de velocidad que dejó a las naves desarmadas sin poder seguirlo. Detrás de ellos, la nave de la División Sombra los perseguía, decidida a evitar que los humanos difundieran lo que habían aprendido. La carrera por exponer la verdad había comenzado. El intrépido se disparó por el espacio como una flecha oscura. Sus motores avanzados empujaban mucho más allá de lo que el Imperio había creído posible para la tecnología humana. Detrás de ellos, la nave de la División Sombra los seguía. Su casco negro parecía absorber en lugar de reflejar la luz de las estrellas cercanas. En el puente, el capitán Miller estudiaba la pantalla táctica. ¿Estado de la persecución? Siguen detrás, señor, informó el teniente Watson desde la estación táctica. Son más rápidos que las naves imperiales estándar, pero mantenemos nuestra ventaja. Nuestro motor 2 está operando a potencia reducida después del impacto que recibimos. Miller asintió y se volvió hacia la teniente Reed. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Reed había estado trabajando sin parar, compilando la inteligencia que habían reunido de las bases de datos imperiales. Necesitamos pruebas, señor. Evidencia sólida del proyecto Cosecha y las operaciones imperiales en nuestro espacio. Según estos registros, hay 3 grandes operaciones mineras en sistemas cercanos a nuestras fronteras. ¿Podemos llegar a ellas antes de que la División Sombra nos alcance? Preguntó Miller. La más cercana está en el sistema Próxima, a solo 6 horas a nuestra velocidad actual, respondió Reed. Miller tomó su decisión. Pongan rumbo a Próxima y preparen un paquete de datos para transmitir a la Tierra. Necesitan saber lo que encontramos. En la sala de conferencias segura de la nave, el almirante Gray y el teniente Tarn permanecían bajo guardia. Gray caminaba por el pequeño espacio mientras Tarn estaba sentado en silencio, observándolo. «Has traicionado al Imperio», dijo Gray finalmente, su voz baja. Tarn se encontró con su mirada firmemente. «No, almirante. El Consejo traicionó al Imperio. Lo que han hecho, ocultar la verdad, manipular especies, operaciones mineras secretas, nada de esto sirve a nuestro pueblo. Solo les sirve a ellos». Gray dejó de caminar. «Suenas como si hubieras estado pensando en esto durante algún tiempo». «Así es», admitió Tarn. «Fui asignado a los archivos históricos antes de unirme a su personal.
Vi cosas, registros que no coincidían con la historia oficial. Cuando empecé a hacer preguntas, fui reasignado rápidamente. La puerta se abrió y el capitán Miller entró con la teniente Reed. Nos dirigimos al sistema Próxima, anunció Miller sin preámbulos. Según sus registros, es una de las ubicaciones del proyecto Cosecha. Gray frunció el ceño. Están cometiendo un error. Si hay operaciones mineras allí, estarán fuertemente defendidas. Contamos con ello, replicó Miller. Necesitamos pruebas de lo que el Imperio ha estado haciendo. ¿Y qué pasará cuando tengan esas pruebas?, preguntó Gray. ¿Planean iniciar una guerra con todo el Imperio? Miller negó con la cabeza. Queremos justicia, no guerra. Si lo que dice el teniente Tarn es cierto, entonces muchos en el Imperio ni siquiera saben lo que el Consejo ha estado haciendo. Queremos que la verdad sea expuesta a nuestra gente y a la suya. Gray guardó silencio por un largo momento. La nave de la División Sombra pedirá refuerzos. Pronto se enfrentarán a más de una nave. Por eso necesitamos movernos rápido, intervino Reed. Almirante, podríamos usar su ayuda. Su conocimiento de los protocolos y defensas imperiales sería valioso. Gray pareció sorprendido. ¿Me están pidiendo que les ayude contra mi propia gente? Contra el Consejo, corrigió Miller. No contra el Imperio ni su gente. Usted mismo lo dijo. Si lo que hemos descubierto es cierto, entonces también lo han utilizado a usted. Antes de que Gray pudiera responder, el sistema de comunicación de la nave se activó. Capitán, transmisión entrante de una fuente desconocida. Se está transmitiendo en una antigua frecuencia imperial. Miller frunció el ceño. Conéctela. La pantalla en la pared se iluminó, mostrando un rostro que hizo que Gray inhalara bruscamente. Era un hombre mayor, de piel oscura y ojos agudos e inteligentes. Aquí Marcus, jefe de la inteligencia imperial, dijo el hombre sin presentación. Estoy contactando con la nave humana Intrépido. Capitán Miller, supongo. Miller dio un paso adelante. Soy Miller. ¿Cómo encontró este canal? Marcus sonrió levemente. Hay muy poco que no encuentre, capitán. Lo contacto porque tenemos un problema mutuo. La División Sombra ha sido enviada para eliminarlos a ustedes. ¿Y a mí? ¿A ti? Gray se colocó a la vista de la transmisión. Marcus. ¿Qué está pasando? Almirante Gray, reconoció Marcus. Al Consejo no le gustaron mis recientes investigaciones sobre la historia humana o el proyecto Cosecha. Parece que me he vuelto un inconveniente. ¿Dónde está?, preguntó Miller. En un pequeño transporte, actualmente escondido en un campo de asteroides en el sector Vega. Tengo archivos, registros completos del proyecto Cosecha, deliberaciones del Consejo y la verdadera historia de la relación de la Tierra con la galaxia. Estoy dispuesto a compartirlos con ustedes. Miller intercambió miradas con Reed. ¿Por qué nos ayudaría? Porque el Consejo ha corrompido el imperio al que juré servir, respondió Marcus simplemente. Lo que le han hecho a los humanos, se lo han hecho a docenas de especies. Han manipulado, explotado y controlado, todo mientras se esconden detrás de la fachada de un liderazgo benévolo. Podría ser una trampa, susurró Reed a Miller. Marcus la escuchó. No es una trampa, teniente Reed, pero es sabia al ser cautelosa. Por lo tanto, estoy transmitiendo las coordenadas ahora. Reúnanse conmigo allí en 10 horas. Les proporcionaré las pruebas que necesitan. La transmisión terminó. ¿Podemos confiar en él?, preguntó Miller a Gray. El almirante lo consideró. Marcus ha servido al imperio durante décadas. Es conocido por su integridad, incluso entre sus enemigos. Si dice que el Consejo ha ido demasiado lejos, me inclino a creerle. Miller asintió. Pongan rumbo a las coordenadas, pero acérquense con precaución. Primero reuniremos las pruebas de Próxima y luego nos reuniremos con Marcus. El Intrépido alteró su curso, acelerando hacia el sistema Próxima. 6 horas después, salieron del viaje superlumínico cerca de un pequeño planeta rocoso que orbitaba una estrella enana roja. Escaneen la superficie, ordenó Miller. Las manos de Watson se movieron sobre los controles,
detectando masivas operaciones mineras en el lado opuesto del planeta. Firmas de energía consistentes con tecnología imperial. Hay 3 grandes naves en órbita y una base en la superficie. Reed estudió su consola. El planeta muestra signos de minería a cielo abierto extrema. El daño ambiental es catastrófico. El núcleo del planeta ha sido desestabilizado. La expresión de Miller se endureció. Grábenlo todo. Barrido completo de sensores. A medida que el intrépido se acercaba, las alarmas sonaron de repente. «Nos han detectado», gritó Watson. «Las naves imperiales están cargando armas». «Abran un canal», ordenó Miller. «Canal abierto», respondió el oficial de comunicaciones. «Naves imperiales. Aquí el capitán James Miller de la nave de la Federación Terrestre Intrépido. Estamos llevando a cabo una investigación sobre operaciones mineras ilegales en espacio neutral. Desactiven sus armas». La respuesta fue inmediata. Rayos de energía salieron disparados de las 3 naves imperiales. «Maniobras evasivas», ordenó Miller. «Devuelvan el fuego. Apunten solo a las armas». El intrépido giró con elegancia, evitando la mayor parte del ataque. Sus propias armas dispararon con precisión, inutilizando 2 de las naves imperiales con ataques quirúrgicos. «La tercera nave se está retirando», informó Watson. «Están enviando una llamada de socorro». «Déjenla ir», dijo Miller. «Continúen grabando. Quiero escaneos detallados de esas operaciones mineras». Durante 30 minutos, el intrépido orbitó el planeta, documentando el extenso daño causado por la minería imperial. Cuando hubieron reunido suficientes pruebas, Miller ordenó poner rumbo a las coordenadas de Marcus. «Señor», dijo Reed con urgencia. «Los sensores de largo alcance están detectando múltiples naves convergiendo en nuestra posición. Al menos 6 naves, incluyendo lo que parece ser la nave de la División Sombra que nos perseguía». Miller se volvió hacia Gray. «Parece que su gente realmente no quiere que compartamos lo que encontramos». La expresión de Gray era sombría. «La División Sombra no representa a mi gente, capitán. Representan los miedos del Consejo. Y ahora mismo, su mayor miedo es la verdad que ustedes llevan». Rumbo a las coordenadas de Marcus. «Máxima velocidad», ordenó Miller. «Necesitamos obtener esa evidencia adicional antes de que nos alcancen». Mientras el intrépido se alejaba de Próxima, la flota de persecución imperial creció de 6 naves a 11. La caza se intensificaba, y lo que estaba en juego se hacía cada vez más claro, no solo para la humanidad, sino para toda la galaxia. El intrépido emergió del viaje superlumínico en las coordenadas que Marcus había proporcionado. Ante ellos flotaba una antigua estación espacial, su diseño diferente a cualquier arquitectura imperial actual. La masiva estructura tenía forma de rueda con radios que se extendían desde un eje central, su superficie cubierta de símbolos desvaídos. «¿Qué es este lugar?», preguntó Miller, mirando la pantalla. El almirante Gray dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos por el reconocimiento. «Los archivos de Helios. Se creía que fueron destruidos hace siglos». El teniente Tarn se movió a su lado. «El repositorio más antiguo de conocimiento galáctico», susurró. «El lugar de nacimiento de la primera alianza galáctica». Un pequeño transporte se acercó desde detrás de la estación, coincidiendo con la señal que Marcus había usado antes. «Capitán», llamó Watson desde táctica. «Nuestros sensores de largo alcance muestran que la flota de persecución imperial está a menos de 2 horas de nosotros. 11 naves, incluyendo 3 cruceros de batalla y la nave de la División Sombra». Miller asintió con gravedad. «Entonces no perdamos tiempo. Traigan a Marcus a bordo de inmediato». 20 minutos después, Marcus estaba en la sala de conferencias del intrépido. En persona, el jefe de inteligencia imperial parecía cansado pero decidido, sus ojos oscuros alerta a pesar de su evidente agotamiento. «Gracias por venir, capitán», dijo Marcus, colocando un pequeño cristal de datos sobre la mesa. «Esto contiene todo, los registros completos del proyecto Cosecha, las transcripciones de las reuniones del Consejo y los archivos sellados sobre la verdadera historia de la Tierra». Miller recogió el cristal. «¿Por qué esta estación?».
¿Por qué reunirse aquí? Marcus sonrió. Porque los archivos de Helios guardan algo aún más valioso que mis registros. Contienen la historia completa e inalterada de la galaxia, incluido el papel de la humanidad como el escudo del alba. La estación parece abandonada, observó Reed. En la superficie. Sí, asintió Marcus. El Consejo ordenó su desmantelamiento hace 500 años, después de la ruptura. Pero no pudieron destruirla. El conocimiento era demasiado valioso. Así que la ocultaron y la pusieron bajo la protección de sistemas automatizados. Sistemas que usted puede eludir, adivinó Miller. Marcus asintió. Como jefe de inteligencia, tengo códigos de acceso que incluso el Consejo ha olvidado. De repente, la alarma de la nave sonó. La voz del capitán Watson llegó por el comunicador. La flota imperial ha llegado. De alguna manera nos han rastreado y han acelerado su aproximación. Están lanzando cazas. Miller se volvió hacia Marcus. Lo que sea que necesite hacer en esa estación, hágalo rápido. Los mantendremos a raya todo lo que podamos. Mientras Marcus y un pequeño equipo del Intrépido se dirigían a la antigua estación en una lanzadera, Miller regresó al puente. La pantalla táctica mostraba a la flota imperial desplegándose para rodearlos. Señor, llamó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. La flota de la Federación ha llegado. Los ojos de Miller se abrieron de par en par mientras la pantalla se actualizaba para mostrar 20 naves de guerra humanas saliendo del viaje superlumínico detrás de la flota imperial. Las naves terrestres eran más pequeñas que los cruceros de batalla imperiales, pero se movían con una velocidad y precisión increíbles. Abra un canal a la nave insignia de la Federación, ordenó Miller. La pantalla cambió para mostrar al almirante Jackson, comandante de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Capitán Miller, su mensaje fue recibido. El Consejo de la Federación ha revisado sus pruebas y ha autorizado una acción decisiva. Me alegro de verlo, almirante, respondió Miller. Pero necesitamos proteger esa estación. Contiene pruebas de todo lo que hemos descubierto y más. Entendido. Nos enfrentaremos a la flota imperial y los mantendremos ocupados. El espacio alrededor de la antigua estación estalló en batalla. Las naves humanas se deslizaban entre las naves imperiales más grandes, sus armas avanzadas apuntando a motores y sistemas de armas con precisión quirúrgica, inutilizando en lugar de destruir. En el puente del Intrépido, el almirante Gray observaba la batalla con una mezcla de asombro y preocupación. Su gente lucha de manera diferente a lo que esperaba, le dijo a Miller. Podrían destruir esas naves, pero solo las están inutilizando. Miller asintió. No queremos una guerra, almirante. Queremos justicia. Capitán, gritó Reed. La nave de la División Sombra está abriéndose paso. Se dirige directamente a la estación. La mandíbula de Miller se tensó. Rumbo de intercepción. Máxima velocidad. El Intrépido se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre la nave negra imperial y la antigua estación. La nave sombra disparó, sus armas más potentes que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado antes. El Intrépido se estremeció bajo el impacto. Escudos al 40%, informó Watson. Un impacto más como ese y estaremos en problemas. Devuelvan el fuego, ordenó Miller. Apunten a su sistema de armas. El Intrépido disparó, pero la nave sombra se apartó, evadiendo la mayor parte de la explosión. Continuó su aproximación a la estación, disparando de nuevo. Esta vez, el impacto golpeó directamente los debilitados escudos del Intrépido. Chispas saltaron por todo el puente mientras la nave se sacudía violentamente. Fallo en los escudos, gritó Watson. Armas fuera de línea. Miller se agarró a su silla mientras la nave sombra los adelantaba hacia la estación, pero antes de que pudiera disparar de nuevo, un brillante rayo de energía la golpeó desde arriba. La nave negra giró mientras uno de sus motores explotaba. ¿Qué ha sido eso?, exigió Miller. Señor, respondió el oficial táctico con sorpresa. Es la nave insignia del almirante Gray. Las armas que inutilizamos antes, las han vuelto a poner en línea. En la pantalla,
La nave insignia imperial que había formado parte del bloqueo inicial se movió entre el Intrépido y la nave Sombra. El almirante Gray miró a Miller. Parece que mi tripulación encontró sus medidas de desactivación temporales, dijo con un atisbo de sonrisa. A veces, capitán, incluso los imperios pueden aprender. Dentro de la antigua estación, Marcus y Reed trabajaban frenéticamente en la consola central. La masiva base de datos cobró vida, pantallas holográficas llenando la cámara con imágenes de una era olvidada. Ahí, dijo Marcus, señalando una secuencia de símbolos. Los protocolos de transmisión. Si podemos transmitir esto tanto a la Tierra como al mundo natal imperial simultáneamente. Los dedos de Reed se movieron por los controles. ¿Listo? Pero el sistema de comunicaciones de esta estación no es lo suficientemente potente como para llegar a todos los mundos imperiales. Marcus sonrió. No necesita hacerlo. Tocó su comunicador. A todas las naves imperiales, aquí el jefe de inteligencia Marcus. Código de autorización Omega 7 Helios. Anulación de emergencia de todos los canales de comunicación. En toda la flota imperial, los sistemas de comunicación se activaron automáticamente, listos para retransmitir cualquier mensaje que Marcus estuviera a punto de enviar. Ahora, teniente, le dijo a Reed, inicie la transmisión. La antigua estación zumbó con energía mientras comenzaba a transmitir en cada nave imperial y en la Tierra. Las pantallas mostraban la verdad que había estado oculta durante siglos. Las imágenes mostraban a los humanos junto a otras especies como guardianes de la paz. Mostraban la corrupción que había infectado al primer consejo, llevando al conflicto conocido como la ruptura. Revelaban cómo el consejo había aislado deliberadamente a la Tierra, borrando la memoria de la humanidad de su lugar entre las estrellas. Y finalmente, mostraba el proyecto Cosecha, la explotación sistemática de recursos de docenas de mundos, incluida la minería ilegal en el espacio humano que tanto daño había causado. En el puente del Intrépido, Miller observó cómo la flota imperial cesaba el fuego, sus tripulaciones sin duda viendo la misma transmisión. La nave de la División Sombra intentó escapar, pero fue rodeada por naves tanto humanas como imperiales. Se acabó, dijo Gray en voz baja. El Consejo ya no puede ocultar esto. Miller asintió. No, no pueden. ¿Pero qué pasa ahora? Gray miró al capitán humano pensativamente. Ahora, capitán Miller, reconstruimos. No como imperio y tierra, sino como lo que siempre debimos ser, iguales entre las estrellas. Mientras la lucha se detenía y la verdad se extendía por la galaxia, el Intrépido flotaba junto a la antigua estación, una nave de guerra humana que había venido buscando respuestas y en su lugar encontró el comienzo de una nueva era. En el salón de observación, Miller miraba las estrellas, con Reed a su lado. El escudo del alba, dijo Reed suavemente. Así es como nos llamaban. Miller asintió. Y quizás es lo que volveremos a hacer. No a través del miedo o el poder, sino a través de la verdad y la justicia. Más allá del visor, naves humanas e imperiales comenzaron a reunirse alrededor de la antigua estación, no como enemigos, sino como los primeros miembros de una nueva comunidad galáctica, una construida sobre la verdad que finalmente había sido revelada. El imperio había entrado en pánico ante la vista de una sola nave de guerra humana. Ahora aprenderían a trabajar junto a una humanidad que había despertado a su verdadero legado entre las estrellas.